Desde SACOEL os ofrecemos las soluciones en antenas y conectores. Todo módulo de comunicación necesitará una antena para recibir y o transmitir la señal. En SACOEL somos distribuidores de u-blox y radiocontrol. Los módulos de u-blox cubren las aplicaciones de corto alcance, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, la recepción de señal L1, L2 y L5 de satélites para posicionamiento, abarcando las constelaciones de los sistemas actuales GPS, Galileo, GLONASS, QZSS, Beidou e IRNSS y, finalmente, la tecnología celular 2G, 3G, Narrowband IoT, 4G y, próximamente, 5G. Los módulos de radiocontrol ofrecen soluciones de comunicación LoRa y todas las bandas libres por debajo de 1 GHz. Para todo este tipo de comunicaciones, desde SACOEL os proporcionamos también las antenas, conectores y cables necesarios. Los tipos de antenas que nos encontramos son las antenas PCB, diseñadas para montaje directo en placa, como son las tipo parche y las SMD cerámicas o en fibra de vidrio. Las flexibles adhesivas para integración dentro del dispositivo, adheridas a la cara interna de la envolvente. Las de conector para su instalación en la cara externa de la envolvente, montadas directamente en el conector de la señal. Y las antenas exteriores magnéticas que van adheridas a una superficie metálica, o las antenas exteriores atornilladas, cuyo enganche se realiza a través de una rosca con paso interno del cable. Para la conexión de la antena trabajamos todos los tipos de conectores. Los más frecuentes en un dispositivo IoT son UFL y SMA. Los conectores UFL se utilizan en las antenas flexibles adhesivas y en los latiguillos. Los conectores SMA son los más frecuentes en las antenas exteriores. En maquinaria industrial nos vamos a encontrar, aparte de SMA, también conectores FME, F y N, los N especialmente en telecomunicaciones. Finalmente, los conectores FACRA son propios de automoción, donde cada color tiene la muesca en un lugar distinto, evitando errores durante la instalación. En cuanto a tipos de cables, también os podemos ofrecer todo tipo de latiguillos y extensores. Se trabajan todo tipo de referencias. La más común es RG174. Es un cable que puede alcanzar frecuencias de hasta 5,5 GHz, con chaqueta de PVC, adecuado para su uso en aplicaciones de posicionamiento, corto alcance y celular. En el caso de necesitar más atenuación, se seleccionaría RG174LL. Cuando la antena esté lejos del dispositivo, para evitar la atenuación debida a la longitud del cable, se requerirá un cable especialmente diseñado para minimizar la pérdida. Es el caso del LL100. Para antenas flexibles adhesivas o latiguillos para salir a exterior, donde se utiliza un conector UFL, el cable estándar es el microcoaxial 137. Finalmente, también disponemos de cables de 75 ohmios para audio y vídeo, como es RX174, o cables con certificación antiincendios ferroviaria, Enviroflex 316D. En cualquier caso, siempre que sea necesaria una antena, un cable o un latiguillo, contactar directamente con nosotros para que os ayudemos a encontrar la solución más adecuada a vuestro proyecto. Para ello, nos deberíais indicar la aplicación y el entorno en el que trabaja vuestro dispositivo. De cara a conseguir la cotización más óptima del proyecto y las condiciones logísticas, será necesario indicar el volumen anual, los tiempos de las distintas fases del proyecto y el precio objetivo. En cuanto a la selección de la antena, se debe conocer en qué banda se va a trabajar, si se trata de la banda de corto alcance, la banda de posicionamiento, celular o banda libre y qué frecuencia. Para establecer las dimensiones hay que conocer de cuánto espacio se dispone para la instalación de la antena y si ésta lleva cable, para establecer su longitud habrá que conocer a qué distancia se situará la antena respecto al conector y cuál es el tipo de conector necesario. Es importante especificar el material de la envolvente para ver si es posible o no trabajar con antenas internas.
Recordad que os podemos ofrecer todo tipo de soluciones, desde grados de protección para agua, protección ante chorros de agua caliente, ante golpes y contra el fuego. También disponemos tanto de antenas unidireccionales como omnidireccionales y para posicionamiento antenas activas con filtro SOU incorporado. Finalmente, también antenas con plano de masa dependiente o independiente. A continuación, vamos a ver las diferentes configuraciones que nos podemos encontrar en nuestro diseño. En este ejemplo, trabajamos con el módulo Bluetooth de u-blox Nina B4 en sus diferentes configuraciones. Nina B406, donde ya hay una antena integrada y por tanto no hay que hacer ningún esfuerzo adicional. Nina B400, que dispone de un conector UFL, por tanto se puede integrar una antena flexible directamente dentro de la envolvente o sacar con un latiguillo la señal a un conector y poner una antena de conector. Y finalmente tenemos Nina B411, el cual no dispone de antena ni de conector, solo el módulo, y por tanto permite poner una antena SMD propia en la placa, sacar una pista a un conector SMA hembra de placa y enganchar la antena desde fuera, o bien una pista a un conector UFL y salir por latiguillo a una antena exterior o directamente a una antena flexible. Finalmente, recordad las marcas que distribuimos. Para las antenas, 2J, Amotec y E6, una gama completa que cubre absolutamente todas las necesidades. Y para conectores, E6 y TE Connectivity. Muchas gracias. Para cualquier duda podéis contactar con nuestro equipo comercial y visitarnos directamente en nuestra página web www.sacoel.com.